¿Se acabarán los subsidios a la gasolina y a la CPM? Ministro de Hacienda designado hizo varias aclaraciones. El futuro de los subsidios a los combustibles volvió a entrar en el debate económico luego de que el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, se refiriera a la manera en que el gobierno de Abelardo de la Espriella pretende manejar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FPC. Este mecanismo ha sido utilizado durante años para reducir el impacto que tienen las variaciones del precio internacional del petróleo sobre el valor que pagan los colombianos por la gasolina y el ACPM. Sin embargo, también ha generado un importante costo para las finanzas públicas cuando los precios internacionales permanecen elevados. Lea también, carros eléctricos versus gasolina, ¿cuál conviene más en Colombia en 2026? En medio de la discusión sobre la situación fiscal que heredará el nuevo gobierno, el futuro ministro explicó qué cambios podrían realizarse en este sistema y si la intención es mantener los subsidios o modificar su funcionamiento. Las declaraciones fueron entregadas durante una entrevista con El Tiempo, en la que también habló sobre la reforma tributaria, el déficit fiscal y las primeras decisiones económicas que adoptaría la nueva administración. El manejo del FPC se ha convertido en uno de los principales retos fiscales del país. Crédito. Colprensa. ¿Qué es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles? El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FPC, fue creado para evitar que los consumidores enfrenten de manera inmediata las fuertes variaciones que registra el precio internacional del petróleo. Su funcionamiento consiste en compensar parte de esas diferencias cuando el costo del combustible aumenta en los mercados internacionales, con el objetivo de evitar incrementos bruscos en los precios internos. En teoría, durante los periodos en los que el petróleo baja de precio, el fondo debería ahorrar recursos para utilizarlos posteriormente cuando las cotizaciones vuelvan a subir. Sin embargo, el mecanismo ha acumulado importantes déficits debido a que durante varios años los precios internos se mantuvieron por debajo de los valores internacionales. ¿Qué pasará con los subsidios a la gasolina y al ACPM en el gobierno de Abelardo? Al ser consultado sobre una eventual eliminación gradual de los subsidios mediante ajustes en los precios de la gasolina y el ACPM, Miguel Gómez explicó que el objetivo del próximo gobierno no será desmontar el Fondo de Estabilización. Por el contrario, aseguró que la intención es recuperar el propósito para el cual fue creado. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FPC, es un mecanismo inteligente para amortiguar las oscilaciones del precio del petróleo. Lea también. Así será la nueva metodología para calcular el ingreso al productor del ACPM en Colombia. El ministro designado explicó que originalmente el fondo fue concebido como un sistema de ahorro durante las épocas de precios bajos del petróleo, para disponer de esos recursos cuando las cotizaciones internacionales aumentaran. No obstante, señaló que ese funcionamiento cambió con el paso del tiempo. Lamentablemente ya no se utiliza como un mecanismo de estabilización, sino para subsidiar, por lo que hoy estamos teniendo un desequilibrio. Por esa razón, indicó que el propósito de la nueva administración será volver al modelo inicial del FPC. Nuestra idea es volver al modelo inicial. Eso significa que subirán la gasolina y el ACPM. Aunque el ministro habló de modificar el funcionamiento del Fondo de Estabilización, no anunció aumentos inmediatos en los precios de los combustibles, ni confirmó la eliminación de los subsidios actuales. Tampoco entregó un cronograma para realizar ajustes en la gasolina o el ACPM. Sus declaraciones se centraron en la necesidad de recuperar el objetivo original del FPC para que vuelva a operar como un mecanismo de estabilización y no como un sistema permanente de subsidios. El futuro de los subsidios a los combustibles volvió a entrar en el debate económico. Crédito Fripic. ¿Por qué los subsidios a los combustibles son un tema clave?
El manejo del FPC se ha convertido en uno de los principales retos fiscales del país. Durante los últimos años, el gobierno nacional realizó incrementos graduales en el precio de la gasolina, con el propósito de reducir el déficit acumulado por el fondo. En el caso del ACPM, los ajustes han sido más limitados debido a su impacto sobre los costos del transporte de carga y de pasajeros, así como sobre la inflación. Precisamente por esa razón, cualquier modificación al esquema de subsidios suele tener efectos económicos que van más allá del precio que pagan los conductores en las estaciones de servicio. Cambios harían parte del plan para ordenar las finanzas públicas. Las declaraciones sobre los combustibles se enmarcan dentro del paquete de medidas económicas que prepara el gobierno de Abelardo de la Espriella para enfrentar el elevado déficit fiscal. Miguel Gómez anunció que el Ejecutivo también estudia una reforma tributaria estructural, un congelamiento temporal del presupuesto de 2026, mientras se revisan las finanzas públicas, y una política de austeridad orientada a reducir el gasto estatal. Según explicó, el objetivo será recuperar la confianza de los mercados y mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Preguntas frecuentes. ¿El gobierno de Abelardo eliminará los subsidios a la gasolina? El ministro de Hacienda designado no anunció la eliminación de los subsidios. Lo que planteó fue recuperar el funcionamiento original del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. ¿Subirá el precio de la gasolina en el gobierno de Abelardo? Por ahora el gobierno no ha anunciado nuevos incrementos ni un cronograma de ajustes. El ministro únicamente explicó la visión que tiene la nueva administración sobre el funcionamiento del FPC. ¿Qué es el FPC? Es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, un mecanismo creado para reducir el impacto de las fluctuaciones internacionales del petróleo sobre los precios de la gasolina y el ACPM en Colombia.